Mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los ingresos grabados y exentos para efectos de los sueldos y salarios, ¿sale? Esta frasecita se las dejo aquí nada más para que la tengan muy presente. La distancia entre querer y poder se acorta con el entrenamiento y esto es muy importante. Si nosotros vamos a hacer algo, si estamos entrenados y capacitándonos para hacer eso, lo vamos a lograr más pronto. De otra forma, probablemente también lo logremos, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, el hecho de que ya estén ustedes aquí ayudándose mutuamente a capacitarse entre nosotros, porque créanme lo que en muchas ocasiones las preguntas que ustedes hacen o las aportaciones que hacen en el mismo chat nos ayudan a aprender un poco de todos. Entonces, pues bueno, está muy interesante. Gracias por su tiempo. Y vamos a empezar con el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque específicamente el día de hoy vamos a hablar de personas físicas. Entonces, todos los primeros artículos que hablan de personas morales nos los vamos a saltar y vamos a entrar específicamente en el título cuarto, en donde nos habla de las personas físicas y sus disposiciones generales. Este fragmentito pequeñito que está aquí que dice: están obligadas al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo. Ojo, porque aquí estamos hablando de la obligación del pago de impuestos sobre la renta de las personas físicas que obtengan ingresos en efectivo, en bienes devengados, cuando en los términos de ese título lo señalen, a crédito, en servicios o en casos que esta ley señale o de cualquier otro tipo. O sea, cuando estoy obligado al pago del impuesto sobre la renta como persona física cuando pase cualquiera de estas situaciones. ¿Sale? Que obviamente ahorita más adelante vamos a empezar a desglosar cuáles sí, cuáles no, por qué y qué tanto está exento y qué tanto no. ¿Sale? Pero en general, si somos una persona física que está en México y tenemos esta actividad o este tipo de ingresos, entonces vamos a tener también la obligación de pagar impuestos sobre la renta, ¿sale? Ahora nos vamos a brincar al artículo 94, en donde nos dice que los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado se consideran ingresos por prestaciones de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo una relación laboral, yo no puedo tributar bajo este esquema de remuneración. ¿Cómo sé que una persona tiene una relación laboral? Los abogados laboralistas seguramente van a tener mucho más expertise en cómo explicar esta parte, pero para nosotros como contadores nos deben de bastar tres situaciones: subordinación, remuneración y horario. Si configuramos en una persona física estas tres variables en el mismo momento, vamos a dar por hecho que la persona que está aquí prestando su tiempo para llevar a cabo una actividad es un asalariado y es una persona que está recibiendo un servicio personal subordinado. ¿Por qué subordinado? Porque tiene un patrón y ese patrón ejerce una subordinación y le dice qué es lo que tiene que hacer, le dice a qué hora llegar, le dice a qué hora se va a ir, le dice las actividades que va a realizar durante el día y le está dando un pago semanal, quincenal, decenal, mensual, como sea, ¿sale? Entonces aquí es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente decir es un ingreso por salario si no se configuran estas cosas, o viceversa, decir no es un ingreso por salario y sí se configuran estas cosas, ¿sale? Entonces, sé que nosotros como contadores pues no somos abogados laboralistas, jamás vamos a hacer el trabajo de un abogado, hay que ser muy respetuosos con las especializaciones, pero no me van a dejar mentir. Antes que con cualquier otra cosa, las personas, nuestros clientes, contribuyentes, vienen y nos preguntan a nosotros primero, antes que el abogado laboralista. Entonces, si nosotros identificamos que un cliente tiene una persona que la tiene bajo estas situaciones y nos dice págale por asimilados, pues y ahorita más adelante vamos a revisar qué es un asimilado, pues es un hecho que le vamos a tener que decir, oye, ¿sabes qué? Es que él es tu empleado. Si no lo reconoces como tu colaborador, tienes esta repercusión y esta repercusión y esta repercusión que también vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, ya será decisión del cliente si es que lo acepta o no, pero en primera instancia es bueno que nosotros conozcamos este punto para poder darle una mejor orientación a nuestros clientes, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? Creo que no, todo está en orden y está padrísimo. Todas las personas que nos contestaron desde dónde están, va a estar muy interesante la gira que vamos a hacer. ¿Vale? Ok, entonces, pues bueno, vamos avanzando un poquito más con el tema. Ok, obligaciones patronales. Si yo ya identifiqué que una persona física está configurada por estas tres situaciones, entonces ahora debo saber
cuáles son las obligaciones que adquiero, ¿sabes? Y estas nos las dice el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que quienes hagan pagos por concepto a los que se refiere este capítulo, o sea, sueldos y salarios e ingresos, asimilados al salario, que ahorita más adelante vamos a ver que es un asimilado, tendrán las siguientes obligaciones. Primera, efectuar retenciones. Oye, ¿y qué pasa si no le retengo? ¿Me pueden multar? Sí, sí te pueden multar. ¿Y yo tengo que pagar el impuesto del colaborador si no le retengo? Pues tendríamos que ver cuál fue la situación, ¿sale? Porque en realidad la retención del impuesto es obligación del del patrón, pero el pago del impuesto es obligación del colaborador, no sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa si un día el trabajador, tú no le retuviste X cantidad de dinero? Pues te pueden multar a ti por no retener, pero no te pueden hacer, y digo, ya esto sería cuestión de revisarlo, obviamente en un tema muchísimo más complejo con un abogado fiscalista, no te pueden obligar a que tú pagues el impuesto de un tercero, pero sí te pueden multar por no hacer la retención, y quién sabe si por el proceso en el cual se llevó a cabo se pudiera demostrar que sí había una retención o un intento de o una simulación de, pues entonces tal vez estarías obligado a hacerlo, ¿sale? Pero estos ya son otros temas. El caso es que tenemos la obligación de efectuar la retención y nosotros mismos pagarle esa retención a Secretaría de Hacienda, o sea, en ese caso al SAT, ¿sale? ¿Por qué? Porque el colaborador, como tiene la figura de subordinado, no va a tener la obligación de hacer pagos de impuestos mensuales, ¿vale? ¿Qué tiene otras obligaciones? Sí, las vamos a revisar más adelante. Calcular el impuesto anual de las personas que hubiesen prestado servicios personales subordinados. Esa sí es una obligación del patrón. ¿Cuándo no tiene la obligación? Cuando el trabajador decida que él quiere presentar su declaración anual, cuando tenga ingresos superiores a los 400,000 pesos, cuando haya tenido 2 patrones en un mismo ejercicio o cuando no haya laborado el año completo, que ahorita también lo vamos a repasar un poquito más adelante. Pero bueno, en sí, la esencia original es que el patrón realice el cálculo anual del trabajador. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por conceptos a los que se refiere este capítulo. Tenemos una prórroga más para la facturación 4.0 únicamente para la versión de nómina. Entonces, pues bueno, todavía tenemos una chancecita de recabar la última información que nos pudiera llegar a hacer falta de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque la misma ley nos obliga a expedir el comprobante. Oye, no tengo la información del colaborador. Aquí es al revés que las retenciones. Acá la bronca va a ser tuya. Si el trabajador no te pasó la información, la bronca es tuya. Entonces, aquí lamentablemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues no contratarlo hasta que no te pase la información completa, y a esto me refiero, su constancia de situación fiscal actualizada con todos sus datos y generales para que tú puedas cumplir con la obligación de emitirles sus recibos, porque si llegan y te revisan y tú les dices que no emitiste los recibos porque no tienes la información completa, porque el trabajador no te la ha pasado, no te van a eximir de las multas que puedan llegar a presentarse, ¿vale? Ok, aquí me hacen una pregunta que sí se va a enviar el material. Sí, efectivamente, sí vamos a mandar el material. Si ustedes están en los grupos de WhatsApp, se los vamos a hacer llegar a los grupos de WhatsApp, entonces para que lo tengan allí presente, ¿vale? Ok, salvo con salarios mínimos, exactamente, Judith, que de hecho en el tema de los salarios mínimos fue toda una situación, porque acuérdate que es personas que perciban un salario mínimo. Entonces, cuando el trabajador percibe un centavo más del salario mínimo, ya no es el mínimo y ya hay retención de impuestos, ¿sale? Ok. Para el caso de los trabajadores con salarios mínimos, ¿se les efectuó la retención de nómina? Perdón, no había visto que era la misma pregunta. No, Ismael, efectivamente, si es salario mínimo, no hay retención. ¿Se hace cálculo anual a los asimilados al salario o solamente a los subordinados? La obligación, Ismael, únicamente es para los subordinados. El asimilado, que también lo vamos a mencionar más adelante, no tienes tú la obligación de hacerle cálculo anual, más él sí tiene la obligación de presentar su declaración anual, así haya ganado menos de 400,000 pesos. ¿Sale? Ok. ¿Cómo entro al chat? Ya estás en el chat, Erika. No, perdón, al chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí, ahorita les vamos a mandar el link por si alguno de ustedes no está en el chat. Se los vamos a dejar aquí el enlace para que se puedan unir a los grupos, ¿va? Ok, ¿qué pasa? Una preguntita más y seguimos, ¿vale? Váyanlas dejando de todas formas porque las voy a estar contestando conforme vayamos avanzando. Bloquecito de preguntas, seguimos con la presentación y así sucesivamente. ¿Qué pasa si como empresa patrón no declaran ese impuesto que se le retiene al trabajador y en mi declaración anual me rechazan mi saldo a favor por este motivo? Tuve ese tema y acudí a Prodecon. Luis, hay una tesis, creo que sí es una tesis aislada, en la cual yo hablé de ese tema. Búscate aquí en el canal de YouTube una clase que dimos sobre
devoluciones y compensaciones, ¿sale? Que en este caso sería solamente devoluciones de impuestos, porque en esta clase yo hablé sobre una tesis aislada que salió, si no me equivoco, en 2020, y es que no me acuerdo si era tesis aislada, pero salió en 2020, en donde precisamente se pronunciaban a favor de otorgarle las devoluciones a los trabajadores, que en este caso solamente era por servicios personales subordinados, de los patrones que no hayan pagado las retenciones. Si tú demuestras que te hicieron efectivamente la retención y esa es la razón por la cual te están negando la devolución, tú puedes hacer todo el proceso de solicitud manual, adjuntar esta tesis aislada como fundamento, porque la autoridad literal en esa tesis le dicen, tú no tienes por qué obligar al colaborador a que se haga cargo de que su patrón pague los impuestos. O sea, son dos cosas distintas. Y es que es la realidad. Nosotros no tenemos por qué servir de fiscalización. Para eso, pues el SAT existe, ¿no? Entonces, si el trabajador pagó sus impuestos a través del patrón, o sea, le demostró que retuvieron los impuestos y el patrón no los pagó, es chamba del SAT cobrarle al patrón, pero a ti no tiene por qué negarte la devolución si esa es la razón por la cual hubo una negativa, ¿sale? Entonces busquen ahí en la página de YouTube, de hecho inscríbanse, si tienen la oportunidad de inscribirse, inscríbanse a la página porque, o suscríbanse, ¿cuál es la palabra correcta? Creo que suscribir, gracias, no se pueden inscribir, suscríbanse, porque tenemos varias capacitaciones muy interesantes, ¿sale? Ok. De acuerdo, ahora vamos a avanzar un poquito más con la plática y ahorita regresamos a resolver las otras dudas porque hay algunas interesantes que acaban de llegar, a ver si no se me pierde, ¿sale? Ok, entonces, pues bueno, estas son las obligaciones básicas, pero hay otro tipo de obligaciones que también se añaden con la materia de seguridad social, que es cuando tú contratas a un trabajador, ¿sale? Que es tener un registro patronal para añadir a los subordinados a la seguridad social. Dentro de Contateca, que es la plataforma de capacitación que tenemos, hay bueno, no es un diplomado, es como talleres prácticos en donde les enseñamos desde que el cliente llega y te dice, quiero contratar a un colaborador. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Acudir al SAT, apertura registro, cómo se apertura, porque también lleva su proceso y lo puedes hacer en línea y la verdad es que es muy sencillo. El tema del impuesto estatal, el tema del SUA, el tema del ITSE, el tema de los certificados, todo el proceso así paso por paso los llevamos de la mano y les explicamos qué hacer hasta el momento en el cual ya tú tengas pues todo listo para únicamente seguir timbrando nóminas con el periodo de pago que tu patrón que tu cliente te está pidiendo, ¿sale? Entonces ese tema también está muy interesante y lo tenemos en Contateca. Ese creo que no lo tenemos en YouTube, pero más adelante les platico cómo pueden ver esta información, ¿sale? Tienen obviamente que inscribirse al IMSS y al Infonavit, que el Infonavit se da por añadidura una vez que inicias en el IMSS. Obtener una cuenta estatal para el pago del impuesto sobre nómina es también una obligación. Sabemos que todos los estados tienen tarifas diferentes y procesos diferentes, pero sí en todos hay obligación del impuesto estatal. Y otorgar las prestaciones mínimas de ley, pues ya sabemos que las mínimas ya no son 6 días de vacaciones, afortunadamente ya subieron a 12, entonces son 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones y el 25% sobre los 12 días de vacaciones, ¿sale? Estas son las mínimas, obviamente esto más el salario diario de trabajo, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del colaborador? Si tú tuviste ingresos superiores a los 400,000 pesos, tienes obligación de presentar una declaración anual. Mensualmente tu patrón te va a hacer las retenciones igual que al resto de los trabajadores, pero si tus ingresos fueron superiores a los 400,000, vas a tener la obligación de presentar cálculo anual. También vas a tener que informar si obtuviste préstamos, donativos, herencias o premios superiores a los 600,000 pesos. Y si tuviste 2 o más patrones durante un ejercicio, la obligación tuya es de declarar. Oye, no le avisé a un patrón ni a otro, porque pues la verdad, imagínate que sepan que estoy trabajando para 2, no, se me va a armar ahí un asunto. Si tu patrona no sabe que tú trabajas para el patrón B y lo mismo, el patrón B no sabe que trabajas para el patrón A, ellos te van a hacer su cálculo anual por separado, ¿sale? Porque pues estuviste con ellos todo el año, pero aquí la bronca va a ser para ti. El patrón A cumplió, el patrón B cumplió y tú eres el que vas a tener el problema, ¿sale? Entonces en muchas ocasiones pasa que dicen, ay bueno, el SAT no se da cuenta. Probablemente nunca te moleste, no te digo que no, pero sí puede llegar a hacerlo, ¿sale? Porque la obligación aquí ya está directamente con el contribuyente que tiene ingresos por sueldos y salarios y no con los patrones. Ahora, empezamos con una partecita del tema de los ingresos exentos, que es donde iniciamos con el artículo 93. Al final les dejo unas laminitas
en donde viene como el resumen del resto de los ingresos. Ahorita vamos a hablar de un poquito sobre el tema de la previsión social, porque me interesa que conozcamos, no es una clase de previsión social general, pero sí vamos a tener que conocer un poquito de la previsión social para saber que existe y que sepan cuál es el tratamiento que se les da. Y luego ya los básicos, que son los ingresos que por horas extras, que por reparto de utilidades, aguinaldo y demás, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, pues bueno, el artículo, déjenme nada más me acomodo aquí porque ya se me desacomodó todo. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, ¿sale? Y la fracción séptima nos dice que no se va a pagar impuesto por las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. Nosotros inscribimos a los colaboradores al Seguro Social y, pues bueno, por ende tienen ciertas prestaciones de seguridad social pública que no le van a gravar para efectos de impuestos, como entran allí, por ejemplo, las prestaciones en dinero que les dan cuando se incapacitan o cuando tienen algún accidente o cuando, por ejemplo, se casan. Ya ven que si alguien se casa, van y te dan tu ayuda por matrimonio, que si no lo has solicitado y te casaste, pues bueno, ve y pide tu ayuda por matrimonio, te dan una ayuda por matrimonio, te dan pues la pensión también, que te otorgan, que la pensión está topada. Y habrá otras prestaciones que se me están yendo ahorita en el ejemplo, pero el tema es que eso va a ser totalmente exento para efectos de impuestos, ¿sale? Ahora, ¿qué otra cosa? Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas, educación para los trabajadores o para sus hijos. Ojo, porque son dos cosas distintas. El de arriba te lo da la institución de seguridad social, que en este caso es el IMSS. El de abajo, que dice subsidios percibidos por incapacidad, te lo da la empresa. ¿Sale? No va directamente de la prestación que te otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad general, te van a subsidiar a partir del cuarto día y al 60% del salario. Pero si tú como prestación superior a la de la ley, en un esquema de previsión social dices, si mis colaboradores se enferman, yo les voy a dar a partir del cuarto día ese otro 40% que el IMSS no les da. ¿Sale? Entonces tienes una persona que se enfermó 15 días, la incapacitaron 15 días, el IMSS le pagó 60% de su salario y tú le das ese otro 40%. ¿Sigue siendo un subsidio por incapacidad? Sí, pero ya como figura de previsión social. ¿Sale? Entonces aquí como para ir separando un poquito este asunto. Y pues bueno, las otras situaciones que se den para el mismo colaborador o para sus hijos, actividades culturales, deportivas y de otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. Previsión social. ¿Qué ley estamos viendo ahorita? Ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta sí menciona previsión social. ¿Qué no menciona previsión social? La ley del Seguro Social, obviamente la ley del Infonavit, la ley federal del trabajo tampoco te menciona previsión social, pero acá sí nos lo mencionan y ya luego se empieza como a desmeduzar del por qué sí, por qué no. Sale que se concedan a los trabajadores de manera general y de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder implementar un esquema de previsión social? Firmar un consentimiento por parte de mis colaboradores que se van a pegar al programa de previsión social que la empresa esté implementando. Por eso de repente cuando vamos a ingresar a alguna empresa, dentro del contrato de trabajo que nos dan, nos hacen firmar también una hojita en donde dice que estoy de acuerdo con apegarme a cualquier plan de previsión social que la empresa implemente. Probablemente la empresa no tenga ninguno, pero en dado caso de que quiera implementarlo, si quisiera hacerlo y no tuviera esta hojita firmada, tendría que ir con todos los colaboradores para que se las firmaran. Entonces, para efectos de papeleo inicial, casi siempre lo adjuntan en el bonchecito de documentación que nos dan a firmar. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Déjenme, me voy nuevamente acá. Ok. A ver, sí llegaron bastantes. Déjenme seleccionar algunas, ¿vale? Para no aburrirnos con tantas dudas. Igual está increíble porque sé que muchos de ustedes se empiezan a contestar entre sí. No me molesta, todo lo contrario. Nos ayudamos, como les digo, aprendemos todos un poquito de los demás. Entonces, si ven alguna duda que se está por allí pasando y alguien la sabe, échenos la mano porque también nos ayuda bastante. ¿Sale? Ok. Una pregunta. Si un trabajador está sin obligaciones fiscales, ¿le puede afectar? Le va a afectar en varias situaciones, Ana. La primera, si presenta anual, no le van a hacer devolución. La segunda, no estoy segura, pero probablemente les marque error cuando empiecen a facturar en la versión 4.0. ¿Sale? No le quita obligaciones fiscales, pero sí le va a marcar estos errorcitos al momento de querer hacer sus cálculos de impuestos y demás. ¿Sale? Ya no se está obligado al patrón a realizar la declaración anual, pero sí el ajuste anual. Exacto, Jorge, gracias. Sí, exacto. Acuérdense que hasta hace
que fue 2017, si no me equivoco, hubo una reforma en la cual la informativa de sueldos ya no la presentamos, que era la declaración que se presentaba en febrero, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cálculo anual, es un cierre anual, ya no se le llama declaración anual, se llama cálculo anual, esto es correcto, ¿sale? Hace como 2 meses acabo de entrar a un empleo y hubo una sustitución patronal. Mis primeros 2 FDI fueron emitidos por el antiguo patrón y los otros por el nuevo patrón. ¿Estoy obligado a presentar anual el siguiente año? Sí, Roberto. Todas las personas que hayan tenido sustitución patronal, cambio de patrón, están obligadas. ¿Cuándo pasó esto en forma masiva? Hace 2 años con la reforma del outsourcing. Todas las personas el año pasado, la mayoría de las personas que presentaron su anual en el 2022 tenían la obligación de presentarla por haber cambiado de patrón en 2021, porque en 2021 fue cuando entró en vigor la reforma, ¿sale? Entonces, es interesante porque la gran mayoría que tenían la obligación, pues obviamente no lo hicieron por desconocimiento o porque de plano pues era una nada, o sea, porque pues sabes que gano súper poquito y tengo la obligación. Entonces, la verdad, yo dudo mucho, les soy bien honesta, dudo mucho que la autoridad se vaya a requerir a los colaboradores por no presentar la declaración anual del haber tenido 2 patrones, ¿vale? De las que fueron en forma masiva. De las de este año, Roberto, no sé. Allí sí te podría decir, mejor preséntala en el 2024, ¿sale? También vamos a tener cursos de anuales personas físicas, por si quieres revisarlo, vas a tener allí como la orientación, ¿sale? Ok, Jocelyn, buenas noches hasta Ciudad de México. La caducidad para solicitar la ayuda por matrimonio, Mauricio, no lo sé, pero no es tan poquito, o sea, creo que estos son unos añitos por lo menos. Entonces, Mauricio, si ya te casaste, ve y pídela, ¿sale? Porque acá ya tenemos a otra persona que ya dijo que la va a ir a pedir. Entonces sí, chicos, aprovechen. Ahora sí que son pocas las cosas que como gobierno nos otorgan, entonces pues no pasa nada. O sea, al final de cuentas es una prestación, tú cóbrala, ¿sale? Ok. Si no se timbraron las nóminas desde el mes de enero, hay que timbrarlas. Roberto, en teoría sí, porque son 2 patrones. Sí, gracias. La formalidad de la previsión social ya se tiene. ¿Cómo se le da formalidad a la previsión social? Y ya se tienen estos conceptos, con un contrato. Tienes que hacer un convenio. Te puede ayudar un abogado laboralista, Shari Díaz, en hacer el convenio. O incluso, pues hay algunos que están por ahí circulando en internet. No se los recomiendo. Siempre es importante que el convenio esté adaptado a tu empresa. Es lo mejor. Porque ahorita vamos a ver algunas reglas que también son importantes considerar. ¿Sale? Ok, vamos con la siguiente laminita. Ahora, ya vimos que, pues bueno, la previsión social en el artículo 93 nos dice que van a estar exentas de impuesto sobre la renta, ¿sale? Ahora, ¿qué más nos dice el artículo 93? La previsión social a la que se refiere la fracción anterior, es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley, ¿sale? Los provenientes de cajas de ahorro de los trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título segundo de esta ley o en su caso del presente título. Entonces, también las cajas de ahorro van a ser, o fondos de ahorro van a ser exentos de impuestos siempre y cuando reúnan ciertas características. Esto es importante porque, como les digo, implementar un esquema de previsión social con ingresos exentos está increíble, ¿sale? Pero acuérdense que hay 2 situaciones que considerar, bueno, probablemente 3. La primera es que una parte de ese ingreso exento no es deducible para la empresa, para la persona, el patrón en este caso. Siguiente situación, hay que hacer un esquema en donde identifiquemos qué prestaciones se les van a dar a los colaboradores para que todo se considere que es de manera general. Porque si no se hace así, te pueden cuestionar, uno, la deducibilidad y otro, la extensión del esquema de previsión social. Y la tercera, pues bueno, cuidar todas las reglas que conllevan el hecho de poner este esquema de previsión social. ¿Sale? Entonces, pues bueno, si son varios puntos, no está tan sencilla. Tenemos una clase ya de previsión social, no recuerdo si en Contateca o aquí en YouTube, pero en donde hablamos así específicamente de cuáles son las prestaciones y todo el show, ¿sale? Entonces se las recomiendo también mucho. Ahora, el artículo 94 nos dice, no se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes del patrón que proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias, siempre que estos, en este último caso, estén de acuerdo a la naturaleza del trabajo prestado. ¿Por qué? Acuérdense, no se les olvide el primer artículo que vimos, que fue el artículo 90 de la ley del ISR, en donde entramos al título 4, que decía que una persona física, si tiene un ingreso por bien, entonces es acumulable. ¿Qué pasa si en este momento llegas a trabajar a un despacho de contabilidad,
te dan una computadora, te dan un automóvil, te dan un celular, te dan un plan de internet, te dan un montón de herramientas porque vas a ser la persona que se va a encargar del área comercial. Entonces, por eso te dieron incluso coche, ¿sale? iPad, lo que tú quieras. Todas esas cosas son bienes que están poniendo a tu disposición y te dicen tú vas a ser la persona encargada de esto. Probablemente no sea así que tú digas, wow, un ingreso porque siguen siendo propiedad de la empresa, pero depende, porque capaz que te dijeron, oye, ahí te va la lana, cómprate esto porque necesitas para hacerlo y hay mala desorganización, entonces pues ni siquiera lo facturaron a nombre de la empresa y tú lo compraste. ¿Qué sucede? Estas cosas son ingresos por bienes, en esencia podría considerarse, pero la ley sí nos contempla que una persona puede recibir bienes por parte de la empresa y no van a ser un ingreso si son para el desarrollo de sus actividades. Oye, ¿qué pasa si de repente pues ya no fue una camioneta, ya no fue un celular y una computadora, sino que también fue tal vez una televisión y de repente por ahí también te llegó de regalito un estéreo o te llegó una Alexa o te llegaron otras cositas? Y tú eres un contador que se dedica al calcular impuestos. Ya no tendría como que tanto sentido, ¿verdad? Y luego ya de repente esos equipos están en tu casa, pues menos tendría sentido. Entonces, para considerar que el hecho de que una empresa te pueda proporcionar bienes para desarrollar tus actividades está perfecto, pero tienen que ir de acuerdo a tus actividades, porque si no, entonces ya le quitas eso y se convierten en ingresos por bienes y entonces causan impuestos, ¿vale? Ok, ahora, ¿se acuerdan que nos decía que teníamos que irnos al artículo 7 para revisar otro punto del tema de ingresos exentos? Y nos dice, para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas. Oye, espérame, Cristi, pero ¿los socios también pueden tener un esquema de previsión social? Sí. ¿Sale? Sí, sí pueden. Tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y de su familia. En ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan carácter de trabajador o de socio o de miembro de sociedad cooperativa. Ojo, chicos, porque esto sí es importante. Acuérdense, tiene que ser de manera general, tiene que ser a estas tres figuras y tiene que reunir requisitos para que se considere exenta. ¿Sale? La generalidad depende de una muy buena asesoría en materia laboral. Yo se las voy a platicar, pero esto no lo es todo. Por eso, para implementar este esquema, sería muy bueno que se acercaran con un laboralista especialista en implementación de esquemas de previsión social, porque de la mano del contador van a hacer algo bien chingón para que ustedes puedan implementarlo y puedan deducir adecuadamente y exentar adecuadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes a una persona que es, o sea, tienes un departamento donde contratas becarios y luego tienes otro departamento donde están los de ventas y luego tienes otro departamento administrativo y tienes un departamento gerencial y de repente lees la ley y dices, bueno, es que dice que de forma general. Entonces, de forma general vas a otorgar 500 pesos de gasolina, de vales de gasolina para los colaboradores, porque pues, la ley dice que tiene que ser general. Y resulta que los becarios, los amigos andan en camión y no tienen coche. Entonces, ¿para qué les va a servir un vale de 500 pesos de gasolina si no tienen un coche y no lo van a poder utilizar? Muchos van a decir, pues que lo venda. Pues sí, pero no es la idea, ¿saben? Entonces, el tema que se diga que es de manera general, tiene que ser muy consciente de qué tan generalizados están tus departamentos. Ejemplo, ¿puedes implementar un plan económico de ayuda para el transporte público de los estudiantes? Por supuesto. ¿Sale? Entonces tú dices, ok, al departamento de becarios les voy a otorgar un esquema de previsión social para ayuda de transporte. Al departamento de ventas, administración y gerencial, pues van a ser vales de gasolina. Probablemente a los de ventas les dé un apoyo más grande, ¿sale? Una cosa es apoyo por ventas por su trabajo y otra cosa es para su coche de su vida diaria, ¿sale? Su vida diaria sería la parte de la prestación adicional. ¿Sabes? Administración y gerencial lo mismo, pero resulta que los gerentes tienen coches más caros, por ende gastan más combustible, pues les doy un poquito más. ¿Se puede? Sí. ¿Estoy haciéndolo de manera general? Sí, porque se lo estoy otorgando a los 4 gerentes por manera general y con la misma cantidad, ¿sale? Entonces esto es muy importante porque, como les digo, no es nada más agarrar de forma general y ya. Boletos de cine, pues probablemente los boletos de cine a todos les aplique. Oye, ¿por los boletos de cine son previsión social? Sí, porque aquí te dice que es un tema cultural. Entonces, el cine es cultura y sí se puede. Hay un montón de cosas. Realmente un esquema de previsión social es muy interesante y, ojo, son ese tipo de cosas que ya para efectos de retención de la fuerza laboral valen muchísimo, porque si acá te pagan lo mismo que te pagan acá, pero acá te regalan boletos de cine cada mes,
pues probablemente tú consideres tomar una decisión de acuerdo al lugar en donde te están ofreciendo ciertas prestaciones, ¿sale? Porque recuerden que capacitar a una persona para realizar un trabajo tiende a ser una inversión de tiempo, y si se te va esa persona, obviamente si es buena, pues bueno, también es pérdida para la empresa. Entonces este tipo de cosas ayudan para que puedan retener también en materia laboral, ¿sale? Esto, como les decía, para efectos de impuestos sobre la renta, pero no hay que perder de vista el seguro social. Y esto va a ser un repaso rapidísimo porque no quiero que se nos vaya la vida viendo únicamente el tema de la previsión, pero sí es importante porque es parte de la extensión. Y nos dice el artículo 27, el salario base de cotización se integra, ojo, porque acá estamos hablando, como les digo, de impuestos sobre la renta, pero para efectos de pagar el IMSS, que es el salario base de cotización, el artículo 27 de la ley del IMSS es la que nos dice qué es lo que va a gravar o se va a integrar para efectos del pago del seguro social. Porque luego dicen, bueno, me lo ahorro en ISR, pues no es ahorro mío, porque eso al final se lo retengo al trabajador. Lo que sí va a ser un ahorro mío es si yo logro exentar de cuotas de seguridad social algunos conceptos, porque como saben, la mayor parte de la seguridad social la paga el patrón. Acá es donde nos interesa un poquito a la fuerza de patrones, que dice que el salario base de cotización se va a integrar con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, o sea, mi salario, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad que se le preste al trabajador y se le entregue por su trabajo. ¿Sale? ¿Qué es esto? Se le entrega al trabajador por su trabajo. Oye, pero aquí dice que en especie. Aquí dice que cualquier otra cantidad o cualquier otra cosa. Entonces, la especie puede ser un boleto de cine, sí. La especie puede ser un vale de gasolina, sí. La especie es cualquier situación. Oye, un celular, un equipo, lo que sea, sí. Y te contempla ciertas excepciones. Entonces, vamos a revisarlo más adelante. Se excluyen los instrumentos de trabajo, ya igual que en ISR. El ahorro cuando se integre, ojo, porque acuérdense que en ISR nos decía que el ahorro también era exento y acá empatamos. El ahorro cuando se integre por un depósito en cantidad semanal, quincenal, mensual o igual del trabajador y de la empresa, que es el fondo de ahorro. El fondo de ahorro, recuerden que es el trabajador aporta un peso, la empresa aporta otro peso. Oye, ¿qué diferencia hay a la caja de ahorro? La caja de ahorro únicamente el trabajador ahorra, pero la empresa no da nada, por eso son dos cosas diferentes, ¿sale? Y como el trabajador ahorra, se lo quitan de su salario, y su salario ya pagó impuestos y ya pagó cuota de seguridad social, entonces ya no se duplica la situación, y obviamente cuando lo reciba, recibe un ahorro, pero el fondo de ahorro sí está recibiendo una cantidad adicional, que es el peso que puso el patrón. Entonces, si se trabaja de esta manera y se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirar más de 2 veces al año, se integrará al salario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el fondo de ahorro que aporta la empresa no le grave al trabajador para efectos de impuestos, ni tampoco integra el seguro social, el trabajador no puede retirarlo más de 2 veces al año y tiene que aportarse de forma igual por el patrón y por el trabajador, ¿sale? Y tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Todo lo que el sindicato le dé a los trabajadores no se integra el seguro social, y para efectos de impuestos sobre la renta no tendría que ser en dinero, ¿sale? Y para eso es importante el contrato con el sindicato. Entonces, como les digo, es una serie de cosas. Esto es conocimiento general, cosas que nos van a servir para poder meternos un poquito más allá sobre lo que nos llame la atención, pero hay más detrás de estas situaciones. Si yo les explico todos los puntos que requiere cada una de estas cosas, nos vamos a llevar aquí 4 o 5 horas, que lo vamos a hacer porque tenemos varias capacitaciones muy interesantes en materia de seguridad social, pero ahorita lo que quiero es que les despierten ciertas cosas y que ustedes digan, me interesa esto y quiero aprender un poquito más sobre esto, y ya les vamos a ir indicando en dónde es que van a estar estas capacitaciones. Recuerden que no es la única que tenemos, entonces síganos aquí en nuestras redes y les voy a estar platicando de qué trata cada cosa, ¿sale? Aportaciones adicionales que convenga otorgar al trabajador por concepto de cuotas, retiros, cesantía de avanzada y vejez, cuotas que en términos de la ley correspondan para el Infonavit, la alimentación, siempre y cuando sea de manera onerosa. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador pague una parte, tampoco se va a integrar para efectos del salario base de cotización. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente federal, que en este caso pues es la UMA. Ojo, porque aquí nos habla de los vales de despensa, pero los vales de despensa en IMSS nos deja pagarlos en efectivo o en especie, pero en ISR no nos deja pagarlos en efectivo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy un vale de despensa en efectivo? No lo voy a integrar a la cuota del IMSS, pero sí me va a gravar para efectos de ISR.
Entonces, ¿qué tengo que hacer para cubrir ambas partes? Darlo en especie, porque en especie me lo permite en ISR y también me lo permite en el IMSS, ¿sale? Es igual que el fondo de ahorro. En el fondo de ahorro, según la ley del IMSS, me permite hacer 2 retiros, porque más de 2 ya grava, ¿sale? Pero 2 retiros me permite hacer, pero la ley del ISR, un retiro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues apegarlo a uno. ¿Para qué? Para cubrir ISR y también para cubrir la materia de seguridad social, ¿vale? Como les digo, son varias cositas. Premios por asistencia y puntualidad, topado al 10% del salario del trabajador, 10% de asistencia, 10% de puntualidad. Cantidades aportadas para fines sociales, como temas de pensiones y demás. Tiempo extraordinario, de acuerdo a los márgenes, que también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, todo esto que está aquí nos dice, para los conceptos de este precepto se inscriben como integrantes del salario base de cotización y deberán estar debidamente registrados en contabilidad. Y cuando el importe de esas prestaciones rebase los porcentajes, solamente se integrarán los excedentes. Es igual que como, por ejemplo, con el cálculo de la PTU, tenemos una extensión de 15 UMAS. Por 15 no se paga impuesto, pero por el resto sí. Aquí también para efectos de seguridad social es una parte sí y una parte no. Esto, chicos, es súper importante que lo consideremos, porque si se fijan, todo lo que dije ahorita, nada nos habla de la previsión social. Absolutamente nada. ¿Sale? ¿Y qué nos dice el tema de la previsión social en el artículo 27? Nada, pero si volvemos a leer otra vez, esta partecita nos dice, el salario base de cotización se integra con pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación y habitación, primas o comisiones, shalala, que se le entregue al trabajador por su trabajo. ¿Qué quiere decir? Si lo haces, te lo pago, si no, no te lo pago. La previsión social no se condiciona a que el trabajador tenga un buen rendimiento laboral o no. Los bonos, los premios, que si llegaste temprano, que si me llegaste a la meta, que si lo que tú quieras, todo eso no es previsión social porque se condiciona al trabajo. Pero si nosotros le damos a todos los trabajadores, buenos, malos, regulares y excelentes, boletos de cine, entonces lo estamos haciendo porque es un esquema simplemente de gratificación general, sí, pero no va condicionado a que un trabajador hizo su chamba o no. Entonces, ahí es el punto en el cual nosotros podemos agarrarnos y decir, ok, pues la previsión social, si lo hago de la manera correcta, no lo integro al seguro, pero tampoco lo pago en impuesto sobre la renta, y entonces pues ya tengo beneficio doble, ¿sale? O bueno, beneficio doble me refiero porque gana el trabajador y también gana el patrón. Entonces, esta es como la parte que es importante que revisemos. Ahora, hablando del tema de las prestaciones mínimas de ley, pues está cómo se integra el salario, que para allá voy ahorita, pero quiero irme un poco al chat porque estoy segura que va a haber algunas dudas que van a estar saliendo sobre lo que acabo de marcar, ¿sale? Ok. Un trabajador que gana el salario mínimo y el patrón no le retiene ISR, está exento por ganar mínimo o cuando pagará ISR al SAT por los ingresos. No lo urdes. Una persona que gana el salario mínimo no tiene obligación de pagar el impuesto siempre y cuando haya recibido de verdad el salario mínimo durante todo el año o prestaciones que deriven del salario mínimo, ¿sale? Porque esto es importante. Me dices, oye, es que sí está el mínimo, pero si gana un centavo más del mínimo ya grava para impuestos. ¿Qué pasa cuando le dé el aguinaldo? Si el aguinaldo es el mínimo de ley y prestaciones que tiene derivadas de su relación laboral que vayan de acuerdo al mínimo, no va a pagar impuestos porque no tiene la obligación de retener, pero tampoco el pago del impuesto, ¿sale? Pero si por alguna razón un día le doy un bono de 5 pesos, ya le di en la torre y entonces ya no ganó el mínimo y ya hay obligación de retención, ¿sale? Ok, el material sí se va a mandar, nos comparten por WhatsApp, por supuesto, el material, hay varias personas que están preguntando por el material, con todo gusto, ya saben, solamente únanse a la parte del grupo. Buenas noches, soy extranjero con residencia permanente, empecé a trabajar en marzo, si no tengo año completo de trabajo, que es diciembre de 2023, y no superé los 400,000, ¿debo hacer cargo en el SAT? Gracias. Nelly, ahí te va. Si eres extranjero con residencia permanente en México, hay que ver si ya superaste los 180 días en México para que tu residencia fiscal también se vaya a venir para acá. Pero si fuera el caso, entonces sí, tuviste la obligación de presentar declaración anual ahorita en abril, por concepto de los meses que me dijiste. Ah, no, me dijiste que empezaste a trabajar a diciembre de 2023. Tengo un año completo de trabajo a diciembre de 2023, no superé los 400,000. Ah, si completaste un año completo con un solo patrón el año pasado, no tienes obligación. Pero si tú cumples el año en diciembre y trabajaste durante estos 12 meses y no superaste los 400, tu obligación sería el año que viene, siempre y cuando, como dices, acabes hasta diciembre, porque si acabas hasta diciembre completito,
tampoco vas a presentar declaración, ¿sale? Pero si te sales antes de diciembre, entonces allí sí tendrías que presentarlo, pero sería hasta el año siguiente, hasta el 2024, ¿sale? Ok. ¿Cómo me puedo unir al grupo de WhatsApp? Ahorita nos van a ayudar, ¿sale? En la declaración anual, si se obtuvo ingresos por asimilables y sueldos y salarios, se suman los dos ingresos y se utiliza la tabla anual para el cálculo del ISR, sí, Jimena, y es una de las razones por las cuales les sale a pagar impuestos a los empleados, porque tienen dos fuentes de ingresos que se retuvieron en base a una tarifa más pequeña. Cuando los juntas, suben de tarifa, las retenciones ya no alcanzan y les puede llegar a salir un impuesto a cargo. ¿Vale? Es algo muy común que nos pasa bastante seguido. ¿Qué pasa con el tema del salario diario integrado? Ahorita regresamos con más preguntitas. Salario diario integrado, mínimo de ley. 12 días de vacaciones, 25% de prima vacacional y los 15 días de aguinaldo. ¿Cómo se integra el salario? Es bien sencillo, esto se los voy a simplemente comentar para que de todas formas lo van a poder revisar en el material cuando les llegue. La integración de salario es 365 días que le voy a pagar al trabajador, 15 días que le voy a dar de aguinaldo en diciembre y 3 días más. ¿Por qué? Porque le voy a pagar aparte una prima vacacional que es el 25% de los 12 días. ¿Cómo saco el factor de integración? Sumo los 365 más los 15 más los 3 y me da 383, lo divido entre los 365 días del año que le voy a pagar y me va a dar este factor, ¿sale? Si yo tengo prestaciones superiores a las de la ley, va a pasar lo mismo, voy a sumar los días de salario. ¿Por qué cambia este factor? Porque acá le estoy otorgando 15 días de vacaciones para el primer año y acá los de ley. Acá superan los de ley, entonces el factor aumenta un poquito. Si se fijan acá, 1.0493 y 1.0513. Porque de aquí van a derivar mis cuotas de seguridad social, ¿sale? Entonces esto es importante que lo consideremos para que sepamos de dónde se saca la integración. Todo lo que no reúna los requisitos que ya les he estado comentando se va a integrar al salario. Entonces esto es importante porque aquí les pongo el ejemplo de los salarios variables. Tenemos el factor de integración, que es el 1.0493 para unas prestaciones mínimas de ley, pero es una persona que gana comisiones. Los comisionistas presentan modificaciones de salario bimestrales, que es lo que se considera los últimos 60 o 61 días, dependiendo, casi siempre son 61, a menos de que sea enero y febrero que traiga menos días. Y lo que vamos a hacer es ver cuánto es lo que ganó la persona en los últimos 2 meses. Dividimos esa cantidad entre los días en los cuales ganó esa cantidad, que en este caso serían, por ejemplo, 13,000 de comisiones en los últimos 2 meses, fueron 61 días, me salen 213.11, que es el salario que generó diariamente. Eso se lo sumo a los 262, que es su salario base, y tengo un nuevo salario diario integrado de 475.43. Recuerden, cualquier situación que vaya más allá de lo que ya vimos, que no integra para efectos del Seguro Social, se tiene que integrar al salario, ¿sale? ¿Cuándo me van a llegar a observar eso? Cuando llegue el IMSS a checar qué es lo que estoy haciendo, ¿sabes? A lo mismo que el SAT. Oye, pero si no lo hago, ¿qué? Pues si no te cachan, tuviste suerte, pero si te cachan, ustedes saben que con el tema del Seguro Social es una brutalidad en materia de cuotas y demás, ¿sale? Entonces, pues lo importante sería aquí no arriesgarnos, ¿sale? Ahora, el tema del asimilado al salario, ¿qué significa el asimilado al salario? Que tiene la característica de retención de un asalariado, pero sin la subordinación. Podrá existir un trabajo que está realizando, pero no una subordinación. Un asimilado no tiene un horario. Un asimilado no recibe necesariamente órdenes, ¿sale? Pero sí recibe una cuota de pago. Entonces, acá es diferente. ¿Por qué? Porque el asimilado no tiene obligación de prestaciones de ley, no tienen obligación de presentarles cálculos anuales, no tienen obligación de darles seguro social, no tienen obligación de indemnizarlos si es que prescinde de sus servicios. Entonces, esta es como la diferencia entre un asimilado y una persona que tiene ingresos por salarios. El asimilado es literal esta lámina, ¿tá? Todo lo demás es de trabajador, esta lámina es del asimilado porque la obligación únicamente es la emisión del recibo y la retención del impuesto, ¿sale? Y todo lo demás pues ya no les aplica porque no son asalariados, son dos cosas distintas. ¿Están en el mismo régimen? Sí, pero son dos situaciones totalmente diferentes, ¿vale? Ok, déjenme ver si llegaron algunas otras duditas. Sí. ¿Qué pasa si en 2022 se realizó el cálculo anual, pero no se les ha retenido ISR? 2022 cálculo anual y no ha retenido ISR. Si fueron salarios mínimos, no tenías la obligación de retener, pero si no, entonces por ahí vas a tener una diferencia en impuestos a cargos. ¿La PTU es una prestación de ley? No es una prestación de ley, Diana,
porque no te pueden obligar como empresa a darla. Si tienes pérdidas, no repartes, pero si tienes pérdidas, tienes obligación de pagar aguinaldo, tienes obligación de pagar prima vacacional y tienes obligación de otorgar vacaciones. Ahí no hay negociación. Pero la PTU no es una prestación de ley porque sería obligatoria. Y si una empresa no genera utilidades, pues no tiene obligación de pagarlas. Ya tuvimos clase de PTU, está bien interesante, váyanse a verla. Ok. ¿Hay algún contrato por asimilado de salario? Sí, Jorge, muy interesante tu comentario. Tú no puedes pagar por asimilado si no te apegas a un plan de asimilados. De hecho, el requisito para que se considere asimilado es que tenga que existir un contrato físico de acuerdo entre dos partes. Entonces, esa es como la forma en la cual nosotros le vamos a dar la formalidad al asimilado. Ok, ¿el trabajador que gana asimilables tiene obligaciones fiscales? Sí, Wallon tiene que pagar impuestos por medio del retenedor y presentar cálculo anual, aunque haya ganado 3 pesos. ¿Vale? Ok, ¿el patrón presenta cálculo anual de sueldos de los empleados? Sí, Ramona, sí, sí presenta cálculo anual, pero por asimilados no, ¿sale? Por asimilados no hay manera. ¿Puede un asimilado al salario pasar a ser sueldos y salarios? Puede. Secretaría del Trabajo decirte, ese trabajador no es asimilado, es tu empleado y le estás queriendo pagar por asimilados. ¿Por qué? Porque si le pagas por asimilados te ahorras todas las cuotas de seguridad social, que son las más caras, porque lo demás lo paga en base a lo mismo, que es la tarifa del 35 sobre la que todos pagamos, ¿vale? Pero se ahorran las cuotas de seguridad social. Entonces, no hay que hacer que parezca, hay que ser muy conscientes con esto, porque en la primera situación nos la pueden cuestionar, ¿vale? Ok. ¿Existe alguna relación laboral si una persona física con actividad empresarial pero factura para una sola marca y presta sus instalaciones de la misma, inclusive cumple un horario? Nicole, a mi punto de vista, esa persona no es un prestador de servicios, sino que es un trabajador, ¿sale? A mi punto de vista, que soy contadora y no soy laboralista. Si hay aquí un laboralista que nos ayude a reforzar la pregunta de Nicole, ¿vale? Ok, una preguntita más, chicos, y luego vamos a seguir con la parte donde les digo que les tengo las tablitas de las extensiones, ¿sale? El asimilado tiene el mismo tratamiento de servicios profesionales independientes. Tratamiento en cuanto al cálculo de impuestos, sí, sale, pero no presenta pagos provisionales porque el cálculo del impuesto lo retiene el que le paga. ¿Sabes? Ok, bueno, una más. Si solo trabajé 3 meses y renuncié para terminar en diciembre, ¿me corresponde hacer declaración y en qué año? Sí, te tocaba en marzo, porque me imagino que eso fue el año pasado. Hoy no más marzo. Dios mío, perdonen, es que ya son las 8. Te tocaba en abril, ¿sale? Y sobre todo porque me dices que fue el año pasado. Ok, ¿a quiénes se les paga por asimilados? A las personas que no sean tus colaboradores y te hagan trabajos esporádicos, ¿sale? Ok, vamos con la siguiente laminita, que estas láminas se las vamos a dejar aquí de base. Y simplemente les voy a dar como un repaso pequeñito. Lamentablemente por los tiempos aquí no alcanzamos a hacer casos prácticos, pero en las clases que tenemos dentro de Contateca, que ahorita si me dan oportunidad les voy a platicar de qué se trata Contateca, que como les digo está bastante interesante. En Contateca sí tenemos casos prácticos, literal, abrimos un archivo Excel y cada uno de estos puntos los revisamos en un papel de trabajo y vamos a tener clase de sueldos, ¿verdad? El jueves. Jueves, porque mañana tenemos clase de 4 a 6, pero de estas, de Sociedad Anónima Simplificada. Y el jueves vamos a tener la clase de sueldos y salarios con extensiones y demás, pero en casos prácticos. O sea que en el papel de trabajo vamos a hacer el cálculo de una indemnización, de tiempo extra, de cuando otorgamos pensiones, de cuando otorgamos ciertos esquemas de previsión social. Entonces va a estar muy interesante. Aquí nos tardaríamos mucho, pero bueno, en Contateca sí lo vamos a tener. Tiempo extra. Aquí nos dice las reglas para que pueda considerarse exento. Los días de descanso elaborados, si trabajas tiempo extra, pues bueno, también hay que reunir requisitos para que sea una parte exenta y otra parte ya sería ilegal por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque en tema de Secretaría del Trabajo el tiempo extraordinario hasta cierto punto ya no es válido. Válido me refiero porque pues en teoría no puedes hacer que una persona trabaje más de ciertas horas. Y les vuelvo a repetir, esto es una combinación y hay que ser bien claros, chicos, cuando empezamos a tocar estos temas de repente podemos llegar a confundirnos en cuanto a qué nos toca de un lado y de otro. A mí me corresponde calcular los impuestos de acuerdo a como la ley me dice, de las percepciones que le pagan al colaborador, pero a quien le corresponde decir si esto se puede o no se puede es al laboralista, ¿sale? Entonces en tema de tiempo extra,
hacemos muy buena mancuerna un laboralista y un contador, ¿sale? Porque obviamente las dos cosas son importantes. Ahora, en el tema de las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, cuando se otorgan en términos de la ley por contratos colectivos y de trabajo, es exento, lo que ya habíamos platicado. Las jubilaciones están exentas, pero solamente una parte. Ojo, porque aquí es importante. Aquí estamos hablando que esto tiene una extensión de 15 veces la UMA, y por el excedente se va a pagar el impuesto, pero por ejemplo para el tema de las indemnizaciones, si no me equivoco, son más, es una UMA elevada al año, pero por cada año de servicio cumplido, ¿sale? Entonces, que de hecho creo que esto lo vemos acá, lo vemos acá en esta, no, 90 UMAs, perdón, 90 UMAs por cada año de servicio. Ojo con esto, porque por ejemplo, cuando pagamos un finiquito, que lo primero que nos hacen a nosotros cuando despiden a una persona, a nosotros como contadores es calcúlame cuánto le voy a tener que pagar, ¿sale? Entonces, aquí hay mucha confusión y como les digo, esto es mucho más claro cuando se los explico en un papel de trabajo, pero es relativamente sencillo de entender. De hecho, ya cuando les llegue el material lo van a poder leer con calma y van a entender tal vez un poquito más que a como se los voy a platicar yo ahorita. Pero ojo, una indemnización es una percepción, pero si le sumamos la prima de antigüedad, si le sumamos el bono porque me cayó bien el empleado y pues ni modo la regó y lo quiero despedir, estamos hablando que la suma de esas tres cosas corresponde al concepto de indemnizaciones. No voy a exentar 90 UMAs por cada una de estas percepciones, ¿sale? Sino por la suma de todos, porque aquí de repente hay muchas equivocaciones, ¿sabes? Entonces, para tenerlo contemplado, que es la suma de todo lo que se considere indemnización, que pueden ser los puntos que están acá de este lado. ¿Sale? Fondo de ahorro, aquí también está el dato para que se considere un ingreso exento. Las cuotas de seguridad social pagadas por el patrón obviamente son ingresos exentos. El aguinaldo tiene una extensión de 30 UMAs, la prima vacacional 15 UMAs, la PTU 15 UMAs y la prima dominical 1 UMA por cada domingo laboral. ¿Sale? Entonces, esto es importante que lo consideremos porque seguridad social es cómo nosotros vamos a hacer el cálculo de los impuestos. Muchos sistemas ya nos lo hacen, pero los sistemas en ocasiones se equivocan. Entonces, de vez en cuando sería bueno que validáramos, sobre todo cuando tenemos este tipo de percepciones distintas. ¿Sale? Entonces, pues bueno, chicos, de mi parte es todo. Les agradezco infinitamente su tiempo. Estamos aquí al pendiente para cualquier cosa que necesiten. Bonita noche y nos vemos en estos días.